Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de los miércoles del Aula de la Energía. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que revisen que tienen los móviles en silencio, apagados, por respeto a nuestro ponente. Muchas gracias. Bien, lo siguiente sería, bueno, como hacemos siempre, y no me cansaré de repetir, pues agradecer, por supuesto, en primer lugar al Ateneo de Santander, que nos recibe en esta magnífica sala para las charlas. Por supuesto, a Viesgo, en este caso como empresa que patrocina las actividades del Aula de la Energía, las actividades de la Cátedra de la Energía con carácter general, con este objetivo de hacer llegar a todos ustedes, hacer llegar a la sociedad todos los temas que tienen que ver con la energía, algunos más directamente, otros más transversalmente, pero todos ellos temas de gran interés. Les recuerdo también que en la página web del Aula de la Cátedra de la Energía, Viesgo, Universidad de Cantabria, tienen ustedes disponibles las grabaciones de las ponencias que se han ido desarrollando, de manera que les invito también, si no han podido asistir a todas, pueden visualizarlas allí. Incluso tienen otra información de las actividades que desarrollamos, pueden ponerse en contacto con nosotros también si tienen inquietudes, si tienen propuestas, háganoslas llegar porque siempre son de gran utilidad, ¿no? Bueno, antes de comenzar, por supuesto también agradecer a todo el equipo, ¿no?, que colabora en la Cátedra de la Energía. Sin ellos, compañeros de la Universidad de Cantabria, sería imposible desarrollar toda esta actividad, ¿no? Bueno, la charla de esta tarde, como ustedes seguramente ya han visto y presumen, pues tiene que ver con las energías renovables y con el desarrollo. Son dos temas muy importantes porque involucran aspectos esenciales, ¿no? Yo, reflexionando sobre estos temas, muchas veces en las sociedades desarrolladas a veces nos cuesta percibir, ¿no?, la importancia que tiene la energía como una commodity, ¿no?, que utilizamos en el día a día y que seguramente no hemos tenido, al menos los más jóvenes, no hemos tenido nunca la percepción de que es un recurso que puede llegar a no estar disponible y que incluso en algunas épocas seguramente algunos de ustedes pues, han tenido que gestionar de una forma mucho más limitada, ¿no? Analizando también datos generales y por ponerlo un poco en contexto, aunque ya digo no les voy a robar más de un minuto, en datos del año 2014, esta situación ha evolucionado un poquito, pero el Banco Mundial estimaba que aproximadamente solo el 85% de la población mundial, de esa población de más de 7.000 millones de habitantes, tenía acceso a la energía eléctrica, hablando solo en términos de energía eléctrica, ¿no? Claro, en los núcleos urbanos, y si nos movemos a las zonas desarrolladas de este planeta, prácticamente el acceso es universal, es un acceso de prácticamente el 100%, el 90 y pico por ciento, sobre todo en el mundo desarrollado, y sin embargo oímos todos los días hablar de conceptos como el de pobreza energética, conceptos que en este país desgraciadamente pues, existen y se materializan. De manera que el último informe que habla sobre pobreza energética en España pues venía a decir algo así como que un 18% de los hogares en algún momento han tenido incapacidad para mantener una temperatura de confort. Esto a veces también puede resultar difícil de entender. Bueno, pues con todas estas condiciones de contorno, tanto en el ámbito, ya digo, del mundo desarrollado como del mundo que no dispone, ya digo, de un nivel de electrificación como el nuestro, considerar el papel que juegan en las energías renovables en primera instancia para el desarrollo, incluso como una herramienta para contener los precios y limitar las cuestiones como las emisiones de CO2, la famosa descarbonización, etcétera, van a jugar un papel relevante en el futuro. Y esta es un poco la motivación general que nos ha llevado a invitar, y ya paso a presentar, aunque lo va a hacer mi compañero Pablo, a nuestro ponente de esta tarde, Rafael Jiménez, que tiene una dilatada experiencia en proyectos que mezclan esas dos cosas, ¿no?, energías renovables, pero vinculadas al desarrollo, ¿de acuerdo? O sea que paso ya la palabra a Pablo para que nos haga la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes.
Pues simplemente decir que don Rafael Jiménez Castañeda es doctor por la Universidad de Cádiz y es ingeniero de organización industrial, además de ingeniero técnico de especialidad eléctrica, pero con 2 especialidades, de centrales y redes y electrónica industrial. Tiene una experiencia de más de 30 años de docencia en esta universidad, en la Universidad de Cádiz, y sobre todo, que es lo que me imagino que más reflejará, tiene también una experiencia de casi 20 años en desarrollo y ejecución de proyectos de desarrollo en países, sobre todo hispanoamericanos, y sobre todo pues, bastante centrados en Guatemala. Nos contará alguno de esos proyectos que han llevado a cabo, y con la perspectiva y con la amplitud, ¿no?, de visión que genera el llevar más de 20 años dedicado a sacar adelante estos proyectos, y por tanto tiene la visión no solo de la ejecución de ese proyecto, sino de cómo ha transcurrido a lo largo de los años esos proyectos en esas pues a veces ubicaciones rurales o sitios en vías de desarrollo, y cómo eso ha contribuido a un desarrollo efectivo de las poblaciones correspondientes. Pues sin más, os dejo con Rafael. Bueno, lo primero, agradecer la invitación tanto a la Universidad de Cantabria como a la Cátedra de Energía Viesgo, por la oportunidad de intercambiar experiencias con mis compañeros de la universidad y con ustedes que están aquí. Agradecerles también su asistencia para hablar de este tema que a mí personalmente me apasiona y personalmente me siento muy implicado con él. Voy a la parte más formal, en definiciones y demás de conceptos en cooperación, lo voy a pasar más rápido. La presentación estará disponible, por lo tanto el que tenga un interés en profundizar en el tema, pues la tendrá. Y me pararé un poco más en las partes más descriptivas de un proyecto en concreto que nos ocupó durante 5 años en la universidad con un esfuerzo muy grande, que se desarrolló en área indígena en Guatemala con sus peculiaridades, ¿no? Y cómo fuimos resolviendo las múltiples dificultades que fueron apareciendo y que no dejan de ser ni más ni menos que comunes en otros proyectos de cooperación. Bueno, pues como me han cambiado el ordenador hasta que me adapte yo a las nuevas teclas, aquí están. Bien, ya está, ya las he localizado. Lo primero, cuando hablamos de cooperación, ingeniería, tecnología, en el momento que queremos aplicar ingeniería y tecnologías a proyectos de cooperación o tener un enfoque de cooperación, tenemos que tener una visión diferente. Normalmente, en los proyectos de cooperación, la principal dificultad no es la tecnológica. En cambio, sí nos encontramos con una serie de transversalidades que deben ser contempladas. Todo proyecto de cooperación, sea tecnológico, sea de tipo puramente social, siempre va a tener un aspecto educativo, siempre va a tener un aspecto de contribución a la salud y evidentemente siempre va a tener que contemplar la posibilidad de generar recursos económicos para generar cierta capacidad de desarrollo local. Sin esos 3 aspectos transversales, un proyecto de cooperación será otro proyecto, pero de cooperación difícilmente. Y normalmente será muy complicado que pueda salir adelante. Y evidentemente, tanto para actuaciones o acciones en educación, que tienen un ambiente, un carisma social, salud pública o generación de recursos económicos, hace falta energía. Estamos hablando de actuaciones donde, hay que bajar al terreno y, por ejemplo, para actuaciones de tipo escuelas rurales, pues vamos hasta el nivel de tener que encender una bombilla. Bueno, bombilla ya no se utiliza, aunque todavía no la encontramos por ahí, una lámpara, porque no se ve. Una lámpara puede marcar la diferencia entre una pequeña actividad económica de tipo artesanal, donde genera recursos, o que no pueda darse. Y, por supuesto, puede contribuir desde mantener vacunas, desde tener iluminación muy básica para lo que son centros de salud rurales. Es decir, lo primero que yo me encontré cuando empecé con estos proyectos, y es un tema que yo creo que a más de uno nos ha pasado, uno cuando por primera vez va a aportar soluciones a no sé dónde, lo primero que se da cuenta, al cabo de 2, 3 días, 4 días,
que tiene que hablar menos y escuchar más. Porque las soluciones que aquí valen, allí no valen. Y si allí no lo han hecho, no es porque no sepan hacerlo, sino porque habrá otros problemas. Se aprende más cooperando con otros que se enseña. Y digamos, esa cura de humildad yo la sufrí. Bueno, yo no me siento vanidoso, pero sí es cierto que uno por el afán de ayudar llega y habla más de la cuenta porque propone cosas que no pueden ser, por muchas razones. Es decir, que hay que ir con la mente abierta a aprender. Eso es lo primero. En cuanto a definiciones, aquí no les voy a cansar mucho para no agotar el tiempo en definiciones teóricas, pero sí que cuando se habla de tecnología aplicada al desarrollo hay una serie de definiciones donde se hablan de tecnologías blandas, tecnologías duras, que no son términos muy tecnológicos desde el punto de vista occidental. Digo occidental porque nos consideramos desarrollados, que yo muchas veces me cuestiono qué es ser un país desarrollado y hacia dónde va el desarrollo, porque cada vez tenemos más problemas, o por lo menos aparentemente. Luego, yo incluso no me gusta la definición de somos de un país desarrollado. A ver quién está más desarrollado y en qué. Muchas veces vas a estos países y te das cuenta que la calidad social y humana de las personas nos superan con mucha diferencia. Por lo tanto, es cuestión de plantearse qué es desarrollo humano, y es un tema además actualmente en debate, en estudio, por especialistas en estos temas sociales, que yo no lo soy. Bien, marco en la definición de tecnología en lo que realmente nos deberíamos parar según mi criterio. Es un conjunto de conocimientos y de procedimientos. Me salto todo el intermedio, que también es válido, pero que no olvidemos que la tecnología se desarrolla y el ser humano la desarrolla para mejorar la calidad de vida del ser humano, no para complicarla más. Luego, tecnologías que complican la vida y no resuelven problemas, pues no son muy buenas tecnologías, o no deberían ni siquiera llamarse de tecnología. Bien, una tecnología dura se define a aquella que desarrolla objetos, productos, en términos informáticos, el hardware, de alguna forma, ¿no? Hacemos cosas, ¿no? Todas las imágenes, salvo alguna que se me haya pasado, son del proyecto que vamos a describir. Y evidentemente, estos son imágenes del proyecto donde, bueno, que yo fui el coordinador de él. Aquí, evidentemente, esto es una tecnología dura, tan dura como que se está usando hormigón. Es decir, se están construyendo cosas. Hay una actuación grande. Y después lo que se llama tecnología blanda no significa que lo duro sea lo mejor y lo blando lo peor, y mucho menos en cooperación. Las tecnologías blandas se refieren normalmente a los procesos sociales y culturales. Es muy importante tener esto claro. Dije al principio, la tecnología o el problema tecnológico no suele ser la dificultad mayor. La dificultad mayor suele ser el choque cultural, la aceptación de las soluciones que se debaten y, muy importante, los participantes, los actores principales de un proyecto de cooperación son los beneficiarios, no el figura que va allí, si es que va como figura. Bueno, yo salgo en algunas fotos. Y ahí, bueno, pues el proyecto se desarrolló en comunidades indígenas, que la inmensa mayoría, las mujeres sobre todo, hay muchos problemas en Guatemala. Uno de ellos es que la mayoría de la población es indígena. El problema no es que sean indígenas, sino, por ejemplo, la discriminación de la mujer. La mujer allí, pues normalmente en las áreas muy profundamente rurales, no habla español. Castilla le llaman allí, todavía siguen hablando en términos de hace siglos, y hablan en su idioma mayense. Hay 21 lenguas locales en Guatemala. Aquí nos complicamos la vida con 3 o 4, allí 21, más el español. El español es la lengua común, pero claro, ya hay un problema. Si no hablas español, no te puedes integrar, con lo cual necesitamos traductores. Solamente a algunos hombres se les medio entendía el español, por decir que era español, y con las mujeres, alguna mujer hablaba español a duras penas, pero siempre con traductores. De hecho, esta etnia es la etnia más numerosa, es la etnia quechí. Por ejemplo, el idioma quechí, como aquí es lengua mayense, pues no se parece en absoluto a... Son lenguas, por ejemplo, yo os podría decir ahora Maxaxalachol,
que significa mi corazón se alegra de verlo, que era la bienvenida. Bueno, pues de ahí hacia adelante, pues imagínense ustedes la dificultad. Todo paso que se daba en el planteamiento del proyecto tenía que ser debatido en la casa comunal. Por tanto, la tecnología blanda es fundamental. Hay que explicar el proyecto. Primero, el proyecto debe nacer de una necesidad que existe allí, no una que nosotros pensamos que tienen, ese es otro tema importante. Y son ellos los que tienen que decidir y apoderarse, o llama empoderamiento del proyecto, para que lo hagan suyo. Porque si no, el proyecto fracasa. Son los propios actores del proyecto, la propia población a la que va destinada la actuación. Aquí vemos que, bueno, además al guatemalteco le encanta hablar, igual que al español, con lo cual esto ya es una mezcla tremenda. Hablar, platicar, como se dice allí, platicar y platicar para planificar las actuaciones que hacemos, cómo lo hacemos, cómo es lo mejor que hacemos. Muy importante en esta parte de cualquier proyecto de cooperación es respetar el orden local. Eso es un defecto grande en muchos proyectos de cooperación. Si vamos a un sitio y hay una persona o grupo de personas que son los líderes naturales, nosotros no somos quien para elegir a otros que consideremos nosotros que son o más avispados o más dinámicos, porque por alguna razón los que deciden y mandan son otros. El respeto a la organización existente es fundamental. Nos guste o no nos guste, pero es la que hay allí y hay que respetar la cultura, la organización y no generar tensiones. No vaya a ser que vayamos a intentar hacer algo, digamos, en beneficio de esta población y generemos tensiones y problemas sociales, que ha ocurrido. Bueno, aquí ven ustedes que desde siempre que hablamos con la señora, siempre estaba la líder, porque era una aldea formada fundamentalmente por mujeres abandonadas, y allí una mujer abandonada suele tener 5, 6, 7 hijos de padres distintos, una cosa muy común, por lo tanto es una situación socialmente muy complicada y sin recursos. Pues siempre estaba presente la señora que era líder de la aldea, que hay veces que nos gustaba cosas que decir, hay veces que no, pero todo pasaba por ella. Y nos reuníamos con ella primero para que fuera ella la que mantuviera el estatus de líder. Y no nosotros, al fin y al cabo éramos unos visitantes. La tecnología formal que puede funcionar aquí, se habla de tecnología formal, la tecnología que nosotros utilizamos aquí en España, en Santander, en Cádiz, donde estemos, en Europa. Es decir, se basan nuestras tecnologías en nuestras redes de comunicaciones, nuestros propios materiales, nuestras normativas y regulaciones, infraestructuras que tenemos y que ya no sabemos, mejor dicho, no nos damos cuenta que existen, pero están. Como existen y no nos damos cuenta, suponemos que van a estar en cualquier otra parte. Con lo cual, soluciones que aquí pueden funcionar, vamos a otros sitios, sea América Latina, sea Norte de África, Sur de África, Asia, donde queramos hacer una actuación, y allí ni las normas o no existen o son diferentes, no hay infraestructuras como aquí suponemos que existen y por tanto soluciones que aquí sirven, allí no sirven. Muy importante con la tecnología, y esto yo siempre hago mucho hincapié porque se ha sufrido y se sigue sufriendo mucho, no vayamos a generar dependencias tecnológicas. Muchas veces queremos resolver algún pequeño problema o gran problema, aportamos una solución tecnológica y al final lo que hacemos es crear clientelismo, clientes y abrir un mercado. Allí no vamos para abrir mercados, vamos a resolver problemas. Por tanto, no vaya a ser que ha pasado que se instalen instalaciones de energía renovable, donde a lo mejor un inversor, un equipo para disponer de corriente alterna en cualquier sitio, pues resulta que se le funde un fusible y el fusible es tan extraño que hay que mandarlo desde Europa. Y por un fusible ha habido instalaciones abandonadas. Un fusible que, claro, manda un fusible que... ¿Quién va a comprar un fusible que lo quitas del equipo? Que en el mejor de los casos igual sabe que es el fusible, pero después no hay suministro en el país. Eso ocurre muchas veces. Por tanto, no generemos dependencia tecnológica, porque al final lo que hacemos es, donde no había un problema, ahora hay uno mayor. Es decir, no conocían la iluminación o no tenían iluminación eléctrica, le damos iluminación eléctrica 6 meses, 3 meses, 2 meses y ahora vuelven a la oscuridad. Una vez que ya has visto la luz, es complicado volver atrás.
Bueno, vamos a acelerar un poquito porque el tiempo vuela. La tecnología informal, no porque sea de informalidad, sino porque cuando hablamos de aplicación en países en desarrollo o países con otro nivel de desarrollo diferente al nuestro, que me gusta más esa definición, vemos que hay que ser muy flexible. Nuestros estándares no valen fuera de aquí, y aquí hay veces que tampoco, pero bueno, fuera de aquí seguro que no. A mí me impresionó mucho, en la foto del centro lo pueden ustedes ver, pues que para limpiar el terreno donde se iba a hacer, ese es el aspecto que tenía el terreno, este es el aspecto que tenía el terreno antes de actuar. Nuestras primeras visitas, ahí estaba yo que parecía el ministro de Obras Públicas, pero en fin, y está con una compañera de la Universidad de Cádiz, especialista en acuicultura, porque lo que hicimos fue, ahora lo veremos después, cultivar tilapia, que ahora se come tilapia aquí, pero cuando empezamos el proyecto la tilapia aquí no se conocía. ¿Conocen la tilapia? No. Pues seguramente los congelados la verán como dorada, y no es dorada. Si pone tilapia nilótica, no es el nombre culto de la dorada. No digo un fraude porque suena muy fuerte, pero es tilapia. Y la tilapia además no es un pescado de mar, es un pescado de agua dulce, que está muy bueno, pero no es un pescado de roca, como una vez me lo intentaron vender a mí en un restaurante. Digo, mira, casualmente ha dado usted con alguien que lleva trabajando con tilapia 5 años. Y yo no he visto nunca una tilapia en el mar, ¿eh? Pero bueno, anécdotas aparte. Ahí, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, bueno, que estaban trabajando los padres de las familias que estaban implicadas y los hijos también. Los niños trabajan. Entonces, bueno, eso nos echamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede trabajar un niño? Digo, bueno, vamos a ver, el niño o trabaja o no come. O se integra en la sociedad, o no puede vivir, o está trabajando ahí o está en un basurero, que está al lado, que ahora lo veremos. Entonces, esa flexibilidad hay que tenerla clara. Insistimos mucho en reuniones y más reuniones. Ahí volvíamos a comentar, cuando hablamos de platicar, esa reunión podía durar 4 horas. Y al final yo me levantaba y decía, pero bueno, pues hemos avanzado algo. Y la sensación es que habíamos estado 4 horas perdiendo el tiempo. Digamos, esa es la mentalidad del que va desde aquí. La del que va desde allí es que se ha debatido, han opinado, han reflexionado y tardamos 3 o 4 días en decir, hágase. Al principio pues me ponía nervioso, me decían si estaba bravo, es decir, si estaba enfadado, y yo decía, no, bravo no, es que me hierve la sangre, pero bueno, al final aprendes, porque el choque cultural es grande y hay que ir con la mente abierta para aprender. Este es el aspecto de la planta, del terreno, donde había que hacer un... El problema de estos terrenos es que, como todo lo que ocurre, digamos, todo el terreno en Guatemala es un terreno arcilloso, con problemas de deforestación, y cada vez que llueve, pues hay lo que llaman un deslave, allí va el lodo y aquello es impresionante. Y el problema que teníamos ahí es que el único terreno disponible que había para el proyecto era ese, con una fuerte pendiente, y donde teníamos que actuar poniendo tanques de mucho peso, cuando estén cargados con el agua, y tuvimos que hacer una obra civil importante. Y muchas veces no entendía cómo estábamos tan preocupados de poner tanto hormigón. Hasta ahora nos ha caído la planta, tuvimos madera, y ya han pasado 2 huracanes y una inundación. Y en cambio se han caído las aldeas. Con lo cual, no es que tengan mala suerte, que la pueden tener, sino que las cosas están mal hechas, porque no hay recursos. Cuando se caen laderas con poblaciones completas, y estando yo allí ha pasado, y desaparece la población completa, una población puede ser 500 personas, tapadas, bueno, enterradas vivas, pues no es porque, aparte de la mala suerte, es que evidentemente las viviendas no estaban en condiciones, ni el entorno, por tanto es un problema de infraestructura grande. Bueno, cuando hablamos de tecnología tradicional mejorada, es un concepto de lo que aquí puede funcionar o funciona, hay veces que puede ser también aplicable allí. Y, por ejemplo, pues en este proyecto se utilizaron, bueno, pues análisis de agua, análisis de terreno, eso ya no es una tecnología básica, puesto que la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era nuestro partner universitario allí, pues ponía al servicio del proyecto, pues todos estos técnicos, porque, entre otras cosas, si queremos cultivar, digamos, hacer una tarea de acuicultura, tenemos que conocer qué tipo de agua hay, qué tipo de terreno,
porque allí hay mucha contaminación y podía haber contaminantes graves. Bueno, allí hay metales pesados en el agua de todos lados y teníamos que ver si los niveles eran dañinos para los peces y posteriormente para el que se coma los peces. Que muchas veces lo menos malo era comerse esos peces, sino con beber agua. Bueno, el agua allí no se puede beber, evidentemente, solo embotellada. Bueno, ya antes el señor vicerrector hizo un comentario. Evidentemente, la distribución de los recursos energéticos en el mundo lo que deja patente la enorme injusticia que hay en el reparto. No solo en la energía, en todos los recursos, y en el tema de la energía, evidentemente, las diferencias son abismales. Es decir, millones y millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Sin acceso a la electricidad se limitan mucho las condiciones o las posibilidades de desarrollo, puesto que al final, cuando uno va a cualquier país de estos, ya el móvil lo utiliza todo el mundo. Yo recuerdo hace 7 años en Guatemala, allí no había móviles. Allí te ibas a la selva, yo estaba en la selva allí, y la verdad que es una experiencia, dormí en la selva, sin teléfono y aislado, porque además nos quedamos aislados por una serie de circunstancias y nos quedamos allí 3 días perdidos. Mi mujer se cree que me habían matado porque no daba señales de vida en 3 días. Claro, bueno, en fin, no podíamos llamar. No había teléfonos y ahora sí hay teléfonos. La tecnología llega, el teléfono, y dice, bueno, el teléfono al final, ¿para qué? Para poner WhatsApp, bueno, allí el WhatsApp es lo de menos. La diferencia entre, por ejemplo, que ha pasado, de caerse eso ha pasado porque lo hemos visto nosotros, de caerse una persona, romperse una pierna y sentarse al pie de un camino con esa persona con la pierna rota a esperar que pasara alguien que lo pudiera llevar al hospital. Y nos tocó pasar a nosotros. Entonces preguntamos qué había pasado, se había caído, no había posibilidad de comunicarse con el hospital ni con nadie y allí estaba esperando que pasara alguien. Y llevaba al hombre, creo que eran desde las 5 de la mañana, llevaba muchas horas allí en el camino con un sol tremendo. Se fueron en el carro nuestro y nos quedamos allí nosotros, después de quedarnos solo 2, 3 personas y yo, nos dimos cuenta que estábamos en medio de la selva solos. Y a 3 horas andando de donde teníamos que dormir, en un sitio donde no había ningún europeo. Pero bueno, en fin, son cosas que después uno los piensa, en el momento no lo piensa después. Y esa persona se consiguió salvar porque pasamos nosotros. Pues ya tenía un problema serio. Porque la rotura no era del día, era del día anterior y no sabían qué hacer. Entonces, un teléfono móvil es la diferencia de llamar a alguien que acuda y que se pueda salvar o que no se pueda salvar, simplemente. O sea, hasta ahí llega el nivel. Bueno. Evidentemente la fotovoltaica es una tecnología apropiada al desarrollo porque es aceptada culturalmente, pequeñas soluciones dan grandes, pero he dicho, pequeñas instalaciones ofrecen grandes soluciones, es muy escalable, no se requiere una gran infraestructura, evidentemente nadie puede pensar que para una aldea de 50 personas se vaya a tirar, estamos en la Cátedra Viejo, ¿no? Pues se vaya a tirar una línea de distribución por medio de la selva, porque eso, desde el punto de vista comercial, no es rentable, ¿no? Ni comercialmente hablando, ni siquiera desde el punto de vista del sentido común. Dice, bueno, vamos a buscar soluciones distribuidas, porque evidentemente sí ofrecen soluciones. La población rural en estos países vive muy dispersa, y normalmente, en el caso de Guatemala, la orografía es muy compleja, por lo tanto, la mayoría de la población rural no tiene acceso a recursos, no digo energéticos, de otros muchos, pero desde luego el energético no lo tiene. Soluciones que son únicamente posibles con energía solar fotovoltaica. Aquí son fotos muy curiosas, las fotos no son mías, pero son muy curiosas. No es un camello eléctrico lo que estamos viendo ahí, evidentemente. Es la única posibilidad de llevar vacunas a zonas desérticas muy remotas, porque como todos sabemos las vacunas son digamos, seres vivos, es material vivo, y con el calor del desierto pues no resisten. Para poder vacunar a personas muy aisladas hay que llevar neveras, una nevera de alta eficiencia con su panel solar que está puesto horizontal, con lo cual da igual para dónde vaya el camello, le va a dar el mismo sol prácticamente, con lo cual está siempre orientado. Ocurren cosas como esta, esto es curioso, cuando aparece una televisión que es una carga eléctrica diabólica, porque termina con todas las instalaciones fotovoltaicas, porque siempre que se hacen cálculos uno estima una serie de horas de uso. ¿Cuántas horas se usa la televisión? Dicen, no, yo 2 horas. ¿Quién se lo cree? Yo no me lo creo, pues aquí no se usan 2 horas, allí tampoco.
Además, es una señal de distinción. Fíjense ustedes que presumen más que de la instalación de la televisión, ¿no? Ahí, bueno, es evidentemente un estatus. En las instalaciones de bombeo en la Universidad de Cádiz estamos trabajando, ahora mismo tenemos relaciones con varias universidades del norte de África, hemos presentado un proyecto para el África subsahariana también, y estamos, bueno, ya tenemos montado un laboratorio de bombeo solar para entrenamiento, porque lo importante no es solo trasladar allí una solución tecnológica, sino, como dije al principio, formación. Hay que formar técnicos locales, no vaya a ser que para cambiar un terminal de un cable tenga que ir uno desde la capital, que está a 4 o 5 horas de carretera y cuesta el terminal 5 céntimos y el desplazamiento te cuesta pues 50, 60 o 80 dólares. Con lo cual, pues ustedes dirán. Es decir, que las instalaciones de bombeo solar son muy eficientes y dan soluciones pues correctas en sitios pues prácticamente imposibles de dar una solución con otra tecnología. El bombeo solar se debe hacer siempre en directo. Es un concepto simple y fiable. Toda tecnología apropiada al desarrollo tiene que ser simple y fiable. En ingeniería decimos que los sistemas, cuanto más complejos son, más posibilidades de fallo tienen. Entonces, en ingeniería siempre procuramos simplificar los sistemas. Cuanto más simples son en concepción, menos elementos tienen, más fiables pueden ser, distintos que además también mejoremos los sistemas, que son cada vez más fiables. Pues bien, la tecnología fotovoltaica es muy simple en el uso, no en el desarrollo que ha tenido, y los productos cada vez, los equipos son cada vez más fiables, por tanto podemos tener instalaciones en sitios remotos pues sin problema, sitios desérticos, sitios húmedos. Aquí vemos, por ejemplo, demasiada simplicidad. Ahí ven, bueno, siempre que hay una instalación de este tipo, bueno, pues el usuario se siente diferente, se siente, bueno, pues distinguido, es un estatus tener ese simple panelito que tiene en lo alto del poste, que no sé cómo lo habrán puesto, pero bueno, alguien se ha subido ahí. Es la diferencia entre tener iluminación y poder hacer artesanía, poder hacer algún trabajo, poder leer, poder escuchar la radio. Y en todos estos países hay grandes programas de educación vía radio, como la UNED en España, pero allí, bueno, pues la emisora local donde te dan formación de todo tipo, formación sanitaria, formación social, noticias, y sobre todo mantienen en comunicación a las comunidades dispersas, vía radio. Todo eso se puede hacer con una instalación solar mínima, con lo cual la diferencia es de incomunicación y oscuridad a iluminación y comunicación, cambia mucho las cosas. Electrificación rural no solo con fotovoltaica, sino con mini aerogeneradores o con instalaciones mixtas, pueden ser totalmente aisladas e individuales o pueden ser, como en la foto de la derecha, instalaciones centralizadas para núcleos de población con cierta concentración. Hay cantidad de aplicaciones y siempre se puede aplicar en cualquier emplazamiento con sol, evidentemente energía solar. No vayamos a llevar energía solar donde no hay sol o donde el nivel de irradiancia es mínimo, pues habrá que buscar otras soluciones. Las renovables tienen, entre otras ventajas, la posibilidad de buscar soluciones diferentes con diferentes tecnologías. Y en cada uno de los sitios que se vayan a utilizar tienen que ser tecnologías que evidentemente estén en consonancia con los recursos naturales que hay allí. Es respetuosa con el medio ambiente. Nos sorprendemos muchas veces, y bueno, yo me sorprendí, después ya te sorprendes menos también, cómo se genera electricidad con grupos electrógenos, donde hay una dependencia ya del combustible que es buena para las grandes petroleras, evidentemente, porque todo el día tiene que estar con el grupo en marcha. O todo el día, o como en algunos sitios que paramos, cerveza bien fría y cuando la tomaba, por lo menos no estaba a 40 grados, que era digamos, una maravilla, pero no estaba fría. Fría significaba que no estaba a temperatura ambiente, porque el frigorífico le habían conectado 2 horas, las 2 horas del grupo electrógeno, el resto lo que aguante. Con lo cual, cuando uno toma una cerveza fría, una bebida fría, se da cuenta también que no apreciamos ni lo más mínimo las cosas que tenemos. Este tipo de proyectos para mí fue un proceso educativo importante y yo recomiendo a todos que
que si tiene la oportunidad que se acerque a este mundo, no ya por, aquí no se va por caridad, sino por justicia. Y además con la mentalidad abierta para aprender. Y yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Bueno, esto como lo tendrán ahí, pero bueno, en general hago referencia simplemente, por ejemplo, hay que asumir las limitaciones tecnológicas, no todo se hace con la tecnología. Importante la tecnología y la educación, no vaya a ser que un mal uso de la instalación arruine la instalación, que suele ocurrir, Cosas que ocurren, lo que cuento no son anécdotas inventadas, pues bueno, pues en la última línea es muy importante en cooperación. Lo gratis no se valora. Es decir, si uno dona una instalación y al usuario le ha venido como un regalo, pues no le da valor, y ha ocurrido que nada más terminar instalaciones fotovoltaicas, en 3-4 días estaban en el mercadillo vendiéndose por trozos. Dice, bueno, eso, que gente, ¿no? Claro, que gente no, tiene que comer. Es que es lógico. Sí, lo primero es comer, ¿eh? Si me han dado un regalo que otro me lo puede comprar, pues lo vendo y sigo y puedo comer, por lo menos mejoro un poco. Entonces, más que jugar eso, lo que hay que decirle, bueno, yo te voy a ayudar, bueno, no es que no te vaya a ayudar, vamos a hacer una actuación, pero tú te tienes que implicar, y a lo mejor el pago es su propio trabajo. Empoderarse de la instalación. Cuando la instalación te ha costado al menos trabajo, te comprometes al mantenimiento. Incluso hay veces que en comunidades se establece una cuota de mantenimiento y entre ellos la gestionan, porque las baterías, como todos sabemos, hay que cambiarlas. Pues esa cuota de mantenimiento, si se le pusiera un tendido eléctrico de la compañía, ellos no lo tienen asumido que tienen que pagar su suministro. Bueno, pues si tienen una energía renovable puesta, pues no es complicado el motivar al beneficiario para que de alguna manera la comunidad, no el que viene de fuera, sino la propia comunidad, gestione esa especie de pago por mantenimiento, que va a ayudar a mantener en marcha las instalaciones. Cuando te cuesta esfuerzo o algo de dinero, aunque sea mínimo, aunque sea simbólico, ya no es gratis y por tanto ya es mía la instalación. Porque si me la han regalado, es mía, pero no le tengo cariño. Y esto es importante porque ha ocurrido en más de una ocasión. Por tanto, hay que hacer partícipes al usuario. Aquí voy a poner alguna foto sacada de alguna bibliografía especializada de cosas que te ves, que, bueno, y algunas las he visto yo personalmente. Cuando la tecnología se aplica mal, pues genera frustración, porque las cosas no funcionan. Y no funcionan porque la tecnología no sea apropiada, sino porque a lo mejor no hay formación local suficiente para hacer las cosas medio bien. Pues fíjense ustedes dónde han puesto, el que ha puesto eso se ha lucido. Ha puesto el panel a la puerta. Imagínense si por la noche tiene que salir por una necesidad fisiológica con cierta velocidad, es que se pega con toda la cabeza en el panel. La poca altura, riesgo de golpes y evidentemente riesgo de sombras. Ahí vemos más claro. Bueno, esto no es en España, pero yo he visto en España muchos paneles a la sombra, ¿no? Debe ser para que no tengan calor. Fíjense ustedes, es una cosa realmente curiosa. No deben utilizarse los paneles, bueno, pues por ejemplo como este puesto en el suelo, porque en este suelo además, un suelo polvoriento donde riesgo de rotura hay, pero el polvo afecta muy negativamente al rendimiento del panel. No cuesta trabajo al haber buscado una solución de ponerlo en alto. La verdad es que una instalación solar puede ser fácilmente desplazable, con lo cual es muy útil para ciertas culturas. En zonas, por ejemplo, de fuertes vientos, nos encontramos este tipo de instalaciones con estructuras, pues no sé, bueno, no la ha calculado nadie, evidentemente, y al primera racha de viento fuerte, pues salen volando. Se acabó la instalación. Independiente de que le caigan en la cabeza, claro. Esto es muy curioso porque es un colegio y fíjense ustedes dónde están las baterías. Aquí. Bueno, se ve que un colegio, primero porque sabemos que es un colegio, segundo porque aquí están los niños y demás, además están orgullosos de la instalación, cosa que me parece muy bien, pero el que hizo la instalación, las baterías son elementos peligrosos. Y si un niño hace un cortocircuito o la batería estalla, pues bueno, pues ¿para qué vamos a...? Yo he visto baterías en cocinas.
Baterías de plomo ácido que desprenden hidrógeno. El hidrógeno ya de por sí tiene su riesgo. Si encima hay un fuego encendido, puede estallar la casa. Pues vaya ayuda a la cooperación que hemos hecho. Bueno, pues ahí vemos esa instalación, que es una instalación con peligro. Y esto es muy curioso y pasa muchas veces. Ahí que ven ustedes. Parece un panal, ¿no? Pues es un panal. Cualquier rendija que dejemos abierta, bueno, pasa aquí en el campo, imagínense ustedes en el trópico. Calor, insectos todavía mucho más activos, más grandes. Bueno, pues el que montó esto, pues se le caería un taponcito de la caja de conexión y dejó el taponcito y puso el cable pues de esta forma tan chapucera. Con lo cual lo que le construyó es una mansión para los insectos. La caja de bornas del panel se convierte en un panal, que parece que juega un juego de palabras, y deja de funcionar. No ha fallado la tecnología, ha fallado la instalación. Pues estas cosas son especialmente delicadas, hay que ser cuidadosos siempre y más en sitios donde las condiciones ambientales son duras, muy duras. Instalaciones chapuceras de estas, bueno, también las vemos por aquí, pero vamos, también de este tipo, con lo cual riesgo de incendio, riesgo de mal funcionamiento, estas cosas no se pueden permitir. En general, un proyecto de cooperación, analizar la situación local, identificar los problemas sobre el que actuar, no hay que actuar sobre las consecuencias, sino sobre los problemas, y no confundir consecuencias con el verdadero problema. Seleccionar la contraparte adecuada, si no hay contraparte no hay proyecto de cooperación, si no hay alguien allí local que entienda y que viva el problema y la realidad social, no, allí nosotros, la telecooperación, eso no funciona. A distancia y por email, eso no funciona. Elección de las tecnologías apropiadas y después debe haber un acompañamiento, compartir experiencias para que durante el proyecto se supervise y evidentemente pues las cosas se hagan lo mejor que se pueda. Bien, de tiempo voy regular, ¿no? Son y cuarto, hasta menos cuarto me han dicho que me dan con la campana, ¿no? Antes, ¿no? Menos 20, ¿no? Bueno, todavía la campana suena más. Bueno, voy a aplicar, este es el proyecto que nosotros trabajamos durante 5 años, fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y estaba dentro de las convocatorias de cooperación internacional, los PCI interuniversitarias. Es decir, que los partners teníamos que ser universidades y a su vez en los países de destino, lógicamente, buscar partners sociales porque si no, no hay manera de que esto salga. Bueno, la situación que nos encontramos en la zona de actuación es una población indígena muy desfavorecida. Allí hay muchísimos niños, en Guatemala. Aquí cada vez vemos menos niños, pero allí hay muchísimos. Y los niños viven, una parte de la población vive en un basurero descontrolado. Estas son fotos hechas por nosotros, con permiso de los habitantes. Tú no puedes ponerte a hacer fotos que parece que va de turismo un poquito extraño, ¿no? Bueno, los niños, a mí lo que más me sorprendió era ver jugar a los niños y sonreír ahí. Ahí no tenían PlayStation, no había nada de eso. Jugaban con una botella. Esto que se ve por aquí no es un palomo. Esto que se ve por aquí es un zopilote. Zopilote es un buitre centroamericano que compite contigo en coger la basura. Y son muy agresivos. Pues ahí están los niños, rebuscando la basura. Normalmente, cuando entra un camión de la basura y tira la basura allí, pues se pelean porque vienen restos de comida y demás. Y la verdad que impone mucho respeto a esta situación. Bueno, contaminación, esta es una imagen del basurero, esta es la ciudad de Cobán, que está en el interior del país, en Alta Verapaz. Una pobreza extrema, estos son aquí donde viven, esto está en el mismísimo basurero, porque viven de reciclar la basura. Claro, es un modo de vida. Allí sí que se hace reciclaje, allí se extraen las latas, se extraen los envases y después llegan gente y los compran, gente que son los que realmente los reciclan luego, ¿no? Las condiciones de vida son muy, muy duras y además se establecen ciclos viciosos porque ahí, no sé si era esta señora
no sé si era esta, no recuerdo ya ahora, había 3 generaciones que llevaban, estaba la abuela, la madre y la hija. Son muchos años sin salir del círculo, y ese círculo hay que romperlo. La población fundamentalmente quechí, y las etnias mayas se distinguen por el corte. El corte es la falda, que tiene una longitud de tela tremenda, tiene no sé cuántas vueltas. Entonces, dependiendo de los colores del corte, sabemos de qué etnia son. Ese color como gris, así, a franja, son quechíes. Y el huipil, que es la blusa. Entonces, depende de la etnia, tiene un color, tiene una forma o tiene otra. En este caso son quechíes. Aquí está Guatemala y Cobán están en el centro del país prácticamente. Muchos jóvenes en riesgo de exclusión, unas carencias alimenticias importantes. El problema de la desnutrición, el proyecto se titulaba garantizar la seguridad alimentaria en Guatemala mediante el uso de acuicultura, producir proteína. El problema es producir proteína de calidad. La desnutrición grave provoca retrasos en el desarrollo, problemas físicos, problemas mentales, con lo cual ya son personas con una vida de muchos problemas. Se analizó la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental, la viabilidad económica. Se establecieron objetivos técnicos, ambientales y económicos. Al final somos universidades, evidentemente pues teorizamos, pero al final tenemos que aterrizar. Aquí es que no te queda otra que aterrizar. Pues si no aterrizas, te quedas un poco ahí que, bueno, que hemos hecho, ¿no? Se implicó absolutamente al colectivo local, se contó con un párroco que conocí yo, que vino a España, lo conocí, y bueno, pues a partir de ahí empezamos a plantear la idea, que ya estaba trabajando allí mediante una fundación que había creado y trabajaba con, todas estas son señoras abandonadas, de familias desestructuradas. Ellos ya tenían un huerto, empezaron con una granja de pollos y faltaba más proteína y más alimentos de calidad. Entonces nosotros primero nos planteamos si podemos actuar. Si podemos actuar, evidentemente, siempre hay que actuar localmente, con una visión global. ¿Es posible cambiar algo? Pues sí es posible, yo estoy convencido, y hay cosas que sí las puedes ver y cosas que tú sabes que no las vas a ver, pero cambiarán. Lo que no va a cambiar nada si seguimos sin hacer nada, eso es lo que está claro. Y para cambiar las cosas, pues nos pusimos en marcha. Nace la idea, Universidad de Cádiz, Universidad de San Carlos y esta comunidad. La intervención en educación, en vivienda, allí ya se estaba trabajando en un comedor, atención a las familias del basurero y muchas reuniones, mucha plática con unos y con otros. Ya trabajábamos la universidad durante el proyecto, planteábamos las actuaciones que tenemos que hacer, empezamos a capacitar a profesores de la otra universidad en mantenimiento para que a su vez capacitaran allí en mantenimiento de las instalaciones. Aquí las vemos trabajando en uno de nuestros laboratorios, de la escuela antigua, pues ya no hemos cambiado. En la Facultad de Ciencias del Mar para temas de acuicultura, aunque allí tenían un enorme conocimiento y son muy buenos acuicultores en esta universidad. Nosotros lo que compartíamos es, bueno, los conocimientos más de metodología científica. Tenemos que analizar los peces, a ver qué pasaba. Tuvimos problemas con los peces, evidentemente. Y aquí empezamos a trabajar ya sobre el terreno. Esta es la imagen de la zona, muy verde. Guatemala es muy verde, salvo en el altiplano. Había una zona que la convertimos en un huerto, porque lo que pretendimos fue, y lo hicimos, fue hacer un proyecto integral. Es decir, cultivábamos peces, con los peces que se morían, con el excremento de los peces, el exceso de pienso de los peces, se trataba por decantación el agua, y el agua decantada, con un alto contenido en nutrientes, en vez de tirarla por ahí, lo utilizamos por goteo en un huerto que teníamos anexo para aprovechar ese agua altamente abonada, ¿no? Y después la misma tierra filtraba el agua que quedaba, ¿no? Aunque el río que estaba al lado, pues era para verlo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que no podíamos es contribuir a mantener una situación semejante. Aquí donde implicamos a la población local, y aquí ven ustedes a las señoras de la aldea, a ver dónde está el ratón aquí, pues que ayudan a recogida de muestras. Aquí se empiezan a construir los estanques,
El proyecto lleva una obra civil importante, los cálculos los hicimos entre las dos universidades, calculamos, bueno, pues lo primero que tuvimos que hacer es modificar el talud del terreno, arcilloso, como aquí se puede ver, tuvimos que construir muros de contención, porque si no se nos caía la montaña encima, y se hicieron pruebas geotécnicas del terreno desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, se tomaron muestras, y aquí ven cómo se van construyendo los tanques. Se decidió por este modelo de tanque, mucho más robusto. El proyecto planteaba 6 tanques, 3 calientes y 3 fríos, porque ahí hace mucho frío en invierno, y queríamos verificar si la tilapia podía vivir ahí. Este era el proyecto. Lógicamente metimos tecnología moderna, simulamos los procesos, y ahí se ve que teníamos una línea caliente donde utilizamos colectores solares térmicos. Necesitábamos solar fotovoltaica para todo lo que es la gestión de las bombas, que eran las menos posibles, porque si no el coste energético era inviable, hacía inviable el proyecto. Y tenemos que mantener una línea caliente para que la temperatura fuera apropiada a la tilapia, que fue la especie que se seleccionó. Y se seleccionó porque era conocida en Guatemala, está extendida y encima es apreciada. Un proyecto que no tiene que ver con nosotros, pues tuvieron problemas. Hicieron, por ejemplo, esto es una anécdota, un paréntesis. Este creo que fue en Nicaragua. Hicieron una granja de conejos y fue un fracaso porque allí no se come el conejo, se come el pollo, pero conejo no, porque parece una rata. Allí comen otras cosas que sí parecen ratas, pero son las de allí. Y aquí nos comen otras cosas que no se las come otro. Eso es un tema cultural. Entonces, si uno lleva allí, como si ponemos una granja de caracoles allí, nosotros nos comemos los caracoles, por lo menos en Andalucía nos lo comemos. Pero otros países de Europa ven eso, no, bueno, salvo los franceses que también los comen, nos ven como un poco salvajes, ¿no? Pero bueno, es una cuestión cultural. Pues los conejos no se comían, entonces ¿para qué hacer una granja de conejos? Pues para que fracasara el proyecto. Aquí la tilapia sí estaba, ellos mismos querían hacer, digamos, cultivar tilapia. La tilapia es un pez extendido por todo el mundo, y menos en Europa, que ahora está llegando a los congelados. Si lo pueden probar, yo se lo recomiendo, es un buen pescado. Nutritivamente hablando es bueno, es una proteína de calidad, y es el famoso pez de San Pedro, del que se habla en la Biblia, porque el origen de la tilapia es el Nilo, y en el lago de Tiberíades hay tilapias, y la tilapia, entre otras características, no solo vive en agua dulce, también agua salobre. Es un pez que, bueno, yo lo he visto prácticamente en fango, es muy resistente, muy voraz. Y es curioso porque cuando está en bancos de peces es muy compacto el banco, se pega mucho. No sé si se acuerdan del pasaje bíblico de tiran de la red y no podían con ella, porque era un banco de tilapia. Y se sigue comiendo tilapia en Palestina. Hace poco estuvimos por allí en otro proyecto y había tilapia, y se comía tilapia. El pez de San Pedro, allí es un nombre más turístico, pero es el mismo. Bueno. Existía una granja que cultivaban ellos, que se constituyó en ese espacio para producir comida. Ahí el problema es comer y además con los excedentes de la comida vender y poder tener algún recurso económico. Se estaba construyendo, que ya está terminado, un complejo educativo para alojar a los niños abandonados y demás, y es un instituto realmente, pero para personas con problemas, ¿no? Esa es digamos, la aldea, ¿no? La aldea se llama Chapinet. Y de manera muy rápida, estoy corriendo lo más que puedo, lo primero que hicimos fue, desde el punto de vista de ingeniería, análisis de las exigencias, qué requisitos necesitábamos. Hicimos, esto ya es ingeniería para la cooperación, diseñamos lo que son los circuitos hidráulicos. Primero esto es un diagrama de bloque. Nosotros tenemos allí el agua, primero la sacábamos de un pozo. El pozo, cuando excavamos el pozo, pues nos encontramos que a mitad de excavación del pozo apareció una roca gigantesca, que aquello no había manera de romper la roca, y el pozo quedó reducido a la mitad de lo que se había previsto, con lo cual tuvimos que modificar el proyecto y también hacer una toma de agua en el río, con un sistema de decantación, porque el río era aguas residuales con algo de agua no natural, con lo cual aquello era terrible. Tuvimos que hacer una decantación con unos filtros de arena y demás, que costó un dinero, porque si no los peces se morían.
Esa agua no valía ni para los peces. De el río y el pozo, ahí utilizábamos energía eléctrica para bombear y subíamos a un tanque de distribución de agua y de ahí distribuíamos a un circuito caliente y un circuito no caliente, a temperatura ambiente. El circuito se calentaba con energía solar térmica y solamente utilizábamos la fotovoltaica para iluminación, un sistema de alarma y unos focos muy potentes que pusimos para que en caso de disparo de la alarma se encendieran y disuadieran a posible, que hemos tenido también problemas de robo, normal. De hecho, nos robaron 3 veces el cable de la bomba que iba al río, y al final terminamos pues abriendo la zanja por 4ª vez, metimos el cable en un tubo y le metimos hormigón. Digo, ya se tiene que llevar el hormigón también. Pero bueno, eso funcionó. Bueno, allí estando trabajando se escuchan tiros y estas cosas que los primeros días te ponen nervioso, después pues, al final te acostumbras a todo. Nos adaptamos mucho más de lo que nos creemos. Pero bueno, del agua del tanque caliente distribuíamos a los estanques calientes de cultivo de peces y después de ambas líneas íbamos al tanque de decantación y con el agua al huerto. Esta sería la imagen por ordenador. Analizamos los consumos de agua que necesitábamos, calculamos las pérdidas térmicas, había que minimizar los consumos energéticos, hicimos simulaciones con software muy especializado de sistemas térmicos dinámicos, el Transit, vamos, por decirlo rápidamente, y vimos que necesitábamos usar un invernadero porque las pérdidas de temperatura de la superficie de los tanques era tan grande que la instalación solar térmica tenía que haber sido pues como 3 veces la que tuvimos que hacer. Entonces reducimos las pérdidas y al reducir las pérdidas lo que hacemos es optimizar la instalación, reducimos los costes. O sea, ingeniería. Una vez que se optimizó, se tomó como solución la planta solar térmica y solar fotovoltaica. Diseñamos las 2 plantas. Tuvimos previamente que tomar datos climáticos, datos meteorológicos, calculamos todas las necesidades, todas las pérdidas, hasta pues, llegar a diseñar la instalación solar térmica, solar fotovoltaica, que al final lo que hicimos fue lo siguiente. Es el terreno inicial, se empezó a preparar el terreno tomando muestras. Ese es profesor de San Carlos, de la universidad, y alumnos colaboradores, que allí también los tienen. El coordinador guatemalteco del proyecto estaba ahí también. Se implicó a los padres y alumnos en limpiar el terreno. Lo primero que hicimos fue quitar troncos, quitar piedra, ramas. Se empezó a limpiar el pozo inicial que había, que lo tuvimos que reexcavar, y un nacimiento que había allí que fue insuficiente y tuvimos que tirar después del propio río. Se hizo un levantamiento topográfico, son profesores de la universidad de topografía, porque tenemos que aprovechar los desniveles del terreno para después repartir agua por gravedad, ahorrando energía. Se tomaron muestras del terreno, ahí se ve perfectamente el terreno arcilloso, que ahí cuando llovía el lodo llega casi a la rodilla, literal. Eso se pone imposible. Ahí está la evolución de los trabajos, se implicó a toda la comunidad, la señora, los niños, los menos niños, todo el mundo trabajaba, algunos, bueno, pues con cargo a las empresas de allí y otros voluntarios. Se empiezan a construir los tanques, se supervisa el trabajo por los responsables de acuicultura de la Universidad de San Carlos, que están ahí, que eran digamos, nuestra contraparte. Y esto es una pequeña broma, cuando llegábamos ahí pues siempre teníamos nuestras discusiones de que no nos gustaban las cosas, en fin, otras sí, pero bueno, ellos siempre, bueno, pues tienen un talante muy amigable y al final pues nos tomábamos unos tequilas y unos rones y bueno, y la convivencia es importante, ¿no? Y resolvíamos las diferencias técnicas, porque no había otras, y adelante, ¿no? Este es el aspecto que iban tomando los tanques. Aquellos de allí, los del fondo, son los que iban a estar como tanque caliente. Aquí se ven los primeros en primer plano, los tanques fríos.
Ahí se ve una losa de hormigón y ahí se ve el interior del invernadero. Aislamos las paredes de los tanques y con un invernadero nada más conseguíamos subir la temperatura del agua del orden de 2-3 grados. Cada tanque, si no recuerdo mal, tenía 20.000 litros de agua. Es mucha energía que se ahorraba. Pues se notaba la diferencia de tener a 4 o 5 grados más el agua con respecto a la del exterior. En los meses fríos la tilapia pues crecía más. Tuvimos un problema. Como siempre, la realidad supera la ficción. Cuando se calentó el agua un poquito, pues es más fácil que el oxígeno disuelto, tener un problema de oxigenación. Entonces pretendíamos disolver, que se hace muchas veces, no sé si se adivina aquí se ven unos tubitos, ¿no? ¿No lo ven? Más o menos, ¿no? Bueno, pues desde ahí se descargaba el agua caliente. Entonces, ¿y por qué es tan alto? Porque para golpear la lámina de agua disolvíamos oxígeno. Queríamos ahorrarnos los oxigenadores, los aireadores. Cuando el agua está fría, no hay mayor problema y se consigue mantener a los peces pues bien, ¿no? Pero que con el agua caliente el oxígeno se evaporaba. Con lo cual nos encontramos, que nos escribieron y nos mandaron fotos, una de las veces que se hizo una inspección, pues un tanque entero, estaban todos los peces muertos, pero como extraños, como devorados, mordidos. Le faltaba la mitad de un pez a uno, una cosa extrañísima. Nos tocaba ir por allí, se hicieron análisis de muestras, se analizaron las vísceras de los peces, vamos, lo que es una autopsia a todos los peces, que eso yo no lo sé hacer, lo hacen los compañeros evidentemente de acuicultura, y el problema que habíamos tenido es que habían estado en estado de estrés por falta de oxígeno. Cuando los peces estresan por falta de oxígeno, se pone hiperactivo y son peces muy agresivos, son peces tropicales y se comieron entre ellos. Un tanque entero, perdimos no sé cuántos peces. Con lo cual tomamos la decisión de añadir aireadores, porque si no, no había manera. Con los tanques calientes sí metimos aireadores, que simplemente lo que hacen es con una pequeña bombita insuflar aire por debajo del tanque y mantener oxígeno, porque los peces respiran oxígeno también, evidentemente. La planta fotovoltaica se hicieron dos, esta es una de ellas, en la fase primera, y aquí está toda la planta térmica, que es bastante grande, de las más grandes de Guatemala cuando la hicimos, y de luego para usos como este la única. Después del proyecto nos llamaron de varios países sudamericanos, africanos, porque les interesaba mucho el proyecto, donde en zona cálida la viabilidad del proyecto está más, digamos, más garantizada porque no hace falta calentar el agua. Ahí estamos casi 2.000 metros de altitud y se nota el frío, ¿eh? En el trópico hay zonas de mucho frío también, cuando estás muy alto, en invierno. Yo pasaba más frío en Guatemala que en Cádiz, pero bueno. Ahí vemos la fase de construcción. Ahí me hicieron a mí una foto poniendo coquillas porque no la habían puesto bien y me enfadé. Y bueno, ahí se pusieron las coquillas, los aislamientos térmicos, y ahí están los captadores. Se añadió esta estructura para sobre ella añadir más paneles fotovoltaicos, porque al añadir aireadores y añadimos también alimentadores automáticos para los peces, necesitamos un poquito más de energía. Y en la segunda fase pues se pudo conseguir financiación y se hizo. Y bueno, prácticamente puntual, ¿no? Bueno, pues quedo a vuestra disposición para si queréis preguntar, debatir, opinar. Muchas gracias.